Si quieres ver el corte entero de la maza de un jamón ibérico en casa, es decir, la parte con más carne del jamón, explicando cómo empezarlo, pero también cómo continuar con las zonas más difíciles y cómo apurarlo bien, y todo ello a cámara rápida para ver todo el proceso, no te pierdas el siguiente vídeo. Después de haber comido jamones al 50% raza ibérica y una paleta 100% ibérica de bellota, esta vez teníamos ganas de probar un jamón de bellota, pero los precios de primeras marcas son prohibitivos, así es que buscando encontramos este que es 50% raza ibérica y de bellota, tal y como marca su precinto rojo y a un precio asequible. Es un jamón que pesa 7,5 kilos y vamos a ver el corte de la maza. Metemos el jamón en el jamonero y lo colocamos con la pezuña hacia arriba. Para este corte estrenamos cuchillos, los cuales vienen súper afilados. Aquí vemos cómo corta el jamonero, el deshuesador, al igual que el cocinero y el pelafrutas. Empezamos localizando el corvejón y a unos 4 o 5 centímetros hacemos un corte que puede ser recto o en diagonal hacia el hueso. A continuación, con el cuchillo pelafrutas marcamos la corteza. Ojo con la dura, que hay que hacer más fuerza y se nos puede escapar. Una vez marcado con el cuchillo deshuesador y con el pelafrutas, vamos quitando corteza y tocino amarillo. Y una vez limpio, empezamos a cortar la maza, que es la parte principal del jamón, y también iremos cortando la punta según avancemos. Vemos que estas primeras lonchas tienen más grasa, pero son ideales de tiernas y tienen muy buen sabor. Se nota la bellota. Y aquí vemos terminado nuestro primer plato de jamón. Seguimos viendo el proceso a cámara rápida. Segundo día de corte y vemos que el ibérico ya ha empezado a sudar. La idea es ir cortando en paralelo al hueso, teniendo en cuenta que nos irá apareciendo la punta del hueso de la cadera, que habrá que ir salvando. Hemos ido cortando y, como hemos dicho, ya nos va apareciendo la punta del hueso de la cadera. Pues agarramos el cuchillo deshuesador y bordeamos el hueso para que las lonchas salgan bien al cortar. Lo localizamos con las manos siempre bien limpias antes de cortar y a bordearlo. Tercer día de corte y vamos a seguir sacando lonchas, mezclando punta con maza para así aprovechar bien el jamón y tener varios sabores en el plato. Al igual que antes, seguiremos bordeando el hueso de la cadera. Esto es una constante, tanto por la maza que estamos cortando ahora como por la babilla cuando lo giremos. Hemos ido bajando y para seguir con el corte recto ya hemos ido cortando punta. Seguiremos bordeando el hueso de la cadera así de esta forma.
Aunque lo ideal es cortar en el momento de consumirlo, también podremos dejarnos un plato cortado para próximos días. Lo envolveremos en plástico film de cocina y de esta manera aguanta muy bien. Luego, antes de comerlo, lo sacamos un tiempo prudencial para que se atempere y listo. Aquí vemos una loncha recién cortada a ritmo normal. Es fina, vemos que flanea y tiene un buen tamaño de ancha. Comprobamos que de ir cortando más lonchas de la punta, para que la presentación en el plato quedara estética, se nos ha ido la rectitud en el corte, así que vamos a ir cortando el jamón haciendo que el corte nos quede recto. Vamos a volver a pelar por la zona de mos y la corteza, para poder ir cortando sin que nada interfiera en el corte ni en la loncha. Como podemos ver, con el cuchillo deshuesador se hace relativamente bien. Seguimos cortando y ahora vamos a igualar por esta parte interna pegada al hueso, que está más dura y cuesta más de cortar.
Aquí ya tocamos hueso, por lo que haremos un pequeño escalón y seguimos cortando. Vemos que aquí esto ya es hueso. Poco jamón nos queda ya por cortar. Aprovecharemos las últimas lonchas. Y ahora sí, al tacto ya apreciamos que no queda jamón. Por lo tanto ya no podemos cortar más. Vemos la presentación de este último plato a cámara rápida. Y con esto ya hemos cortado toda la maza del jamón. Y ahora lo giraremos y seguiremos cortando la babilla y lo que queda de la punta. Pero eso ya es otra historia. Si te ha gustado el vídeo, te pido que le des al me gusta, que mires mi otro contenido del canal y si te gusta suscríbete. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.